días, estimados concurrentes, estimados colegas. Un abrazo desde Bolivia. Físicamente les habla el licenciado David Escobar Flower. Es un profesional en turismo, quien ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos, más que todo en el ámbito rural, en el ámbito alejado de las grandes ciudades en este caso. He trabajado como docente en universidad también. He trabajado como docente en institutos superiores de formación técnica superior, tanto en turismo. He sido tutor académico en diferentes proyectos de grado. He sido invitado también a diferentes actos de conformación de currículas para el turismo comunitario en mi país, Bolivia. He trabajado también como especialista en áreas protegidas en lo que es el CERNAP. He trabajado como técnico de turismo también en el Parque Nacional Madrid. He trabajado también como experto en turismo en lo que es el BID, ¿ya? Y también he asesorado a comunidades para que ellos puedan emprender de manera sustentable proyectos de turismo, actividades de turismo, productos turísticos. En ese ámbito me estoy desarrollando de manera profesional. Y es precisamente en ese aspecto de mi área de formación que me ha permitido estar en contacto con la cultura, estar en contacto con la naturaleza, para de ahí plasmar lo que es esta presentación o pequeño aporte que quiero dar a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entonces, permítanme compartir una presentación que yo hice para salir adelante y poder proponer desde adentro, digamos, qué se puede hacer para que nuestras ciudades y estos asentamientos humanos sean inclusivos, sean seguros, sean resilientes y sostenibles. Ciudades y comunidades sostenibles, que tiene que ver precisamente con el objetivo número 11, ¿ya? ¿Cómo hacemos o cómo logramos que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, sean seguros, sean resilientes y sostenibles en un futuro? En este caso, la meta que se tiene es para el 2030. Ya les comentaba que mi punto de vista es precisamente una mirada indígena, amazónica, como aporte para que estas ciudades y estas comunidades sean, pues, sostenibles y puedan ser sostenibles en el futuro. ¿Ya? Los problemas, bien lo dice el documento, se ha detectado un conjunto de problemas en base a estudios, en base a diagnóstico, en base a análisis, en base a observación. Precisamente son uno de los grandes problemas que las grandes ciudades tienen, es la contaminación. Contaminación por basura, contaminación acústica, contaminación por dióxido de carbono y otros agentes más que ocasionan contaminación a las ciudades, y esta contaminación afecta también a la flora, a la fauna, al suelo y a nosotros como personas. La contaminación. Otro problema también que se ha detectado es la congestión, el hacinamiento de personas que se tienen en lugares específicos dentro de las grandes ciudades. Lo que no ocurre, digamos, con las comunidades que están en conformación o estas comunidades rurales. Estas comunidades están naciendo, no tienen este problema, digamos, que se tiene de congestión en las grandes ciudades.
¿Y qué ocasiona esta congestión? Pues ocasiona precisamente la ubicación de estos centros que hacen que la gente se aglomere en un solo lugar. Por ejemplo, ahí tenemos los estadios, tenemos los bancos, tenemos el centro político, el centro religioso está ubicado en un mismo punto. Y eso ocasiona precisamente que haya esa congestión de personas, esa congestión de vehículos en un mismo lugar de una misma ciudad. Otro problema es la falta de servicios básicos. Claro, las grandes ciudades ellos tienen en el centro todo, servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, tienen en el centro. Pero ¿qué de las áreas periféricas? Ahí se sufre de la escasez de servicios básicos. No hay luz, y si hay de manera deficiente, no hay agua, y si hay también de manera deficiente, no hay alcantarillado, etc. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿No? Entonces ahí está el problema. En las grandes ciudades, en el centro hay la congestión. Pero en las grandes ciudades, en la periférica, está la falta de servicios básicos. Y lo mismo podemos decir de la escasez de vivienda. En la periferia no hay gente que tiene vivienda. En una familia están así, en una pequeña casa están hacinados desde el abuelo, la familia del tío, la familia de la tía y los hijos, etc. Hay mucho hacinamiento y eso hace que la calidad de vida sea aún mucho más deficiente en ese lugar. Lo mismo en el centro de la ciudad. Hay gente que vive de alquiler, pero hay gente que vive en alquiler, ¿no? Entonces la brecha de las personas que tienen una vivienda y las personas que requieren vivienda es muchas personas que en Bolivia al menos que necesitan un techo para poder vivir de manera digna. Otro problema es el deterioro de la infraestructura. Hablando de la infraestructura de lo que son las calles, las avenidas, los parques, las áreas verdes, las plazas, etc. Lo mismo podemos hablar de lo que es el área rural, ¿no? Las plazas dan vergüenza, las calles están llenas de pozos, llenos de huecos, de baches, etc. Los puentes están destruidos. Entonces son estos problemas que precisamente el documento de los ODS los refleja. Ahora, del otro lado, ¿qué hacemos por lo menos para minimizar esos problemas que se han detectado? ¿Cómo hacemos para minimizar la contaminación? Los humanos logramos, ¿cómo se llama? Producimos contaminación por basura, contaminación por dióxido de carbono, contaminación por el uso de pesticidas, de herbicidas, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Uno puede ser la socialización. Y apuntemos a las áreas rurales, porque es aquí en las áreas rurales donde se produce el arroz, donde se producen los plátanos, el alimento, para que ese alimento vaya a las ciudades. Entonces, aquí socialicemos de que no se use estos químicos que vayan en contra de contaminar lo que es el suelo, de contaminar lo que es el agua. Cualquier actividad que se vaya a implementar sea de manera sostenible. Entonces, de esa manera se debe ver la manera de socializar estos aspectos. Las personas no saben qué es contaminación. Desde ahí partimos. ¿Cómo evitamos la congestión? Diversificar estos centros, reubicar estos centros si se puede. Pero hay pequeñas poblaciones que están emergiendo. Entonces ahí se puede. Ubicar el estadio que es un poco más lejano, el centro comercial que esté más lejano, ¿no? Las áreas verdes que estén en otro lado. De esa manera se va a evitar la congestión en un futuro de personas en un mismo lugar. La congestión de vehículos en un mismo lugar. ¿Cómo vemos la escasez de la vivienda? Puede ser, un camino puede ser que el gobierno o que los estados vean la manera de apoyar la vivienda social. Vivienda para todos, techo para todos. Si no se puede para todos, pues entonces, por lo menos para las personas que más lo necesitan. Y esas personas que más lo necesitan, pues también están ubicados en el área rural. ¿No?
es entonces fomentar esa vivienda. A veces lo vemos del lado que es muy caro la inversión en vivienda, pues darle a la gente, darle a la familia material para que ellos sean los que hagan su vivienda. Dotarle a esas familias de calaminas, de fierro, de ladrillo, etcétera, para que ellos a ellos mismos hagan su vivienda. Y ver de esa manera se puede hacer. ¿Qué hacemos para evitar ese deterioro de la infraestructura de un pueblo, de una comunidad, de un municipio? Los municipios, al menos aquí en el municipio donde yo vivo, en Ixiama, carece de una unidad de mantenimiento de infraestructura. Crear una unidad de mantenimiento en el gobierno municipal que se haga cargo permanente de estar observando cómo están las calles, estar observando cómo están los puentes, estar observando cómo está la plaza, cómo están esas canchitas, cómo están esos parques, constantemente ir haciendo un mantenimiento, pero cuando está iniciando, no esperar que cuando ya está grande el problema recién vamos a ir, o cuando hay un accidente en la calle recién se va a proponer solución. No, con esta unidad de mantenimiento se puede lograr mucho. Y hay que, de una vez, ver la manera de incluir en lo que es el organigrama del municipio esta unidad de mantenimiento permanente de infraestructura. Es una propuesta. También recordemos que el desarrollo sostenible tiene tres componentes: el ambiental, el económico y el sociocultural. Si estos tres componentes engranamos en lo que es el desarrollo sostenible de una comunidad, de un asentamiento humano, vamos a lograr el desarrollo sostenible de toda esa comunidad. ¿Cómo hacemos este componente ambiental? ¿Cómo lo vamos a cuidar? Tal vez con basureros ecológicos, con basureros donde se pueda hacer se pueda apartar a un lado los desechos orgánicos, lo inorgánico, vidrio, papel, no sé, pero que no se quede ahí, sino que también se haga seguimiento donde quien va a recolectar esos desechos lo lleve a un lugar y lo ponga pues, para que en el tiempo se pueda hacer un manejo adecuado de esos desechos. Con estos componentes, referidos a la relación que debe existir entre él, se logrará la relación equilibrada del bienestar social con el medio ambiente y la estabilidad económica, que tiene que ver que cualquier inversión que llegue a un centro poblado se divida entre los más necesitados de esa población. Desde la mirada indígena, ¿cómo vemos la comunidad sostenible de la mirada indígena? Para eso debemos remontarnos un poco al tiempo, que yo le voy a hablar desde mi propio punto de vista de mi cultura, de la tribu, en este caso, antes de la tribu Tacana, ya una tribu amazónica muy importante en su momento, donde esta tribu era nómada, ¿no? Andaba de un punto a otro punto a otro, para poder aprovechar los recursos que la naturaleza le daba. En ese entonces, esta tribu no le daba mucho valor a lo que era el territorio. ¿Por qué? Porque no había fronteras, no había límites, ¿no? Entonces, las personas se movían de un lugar a otro tranquilamente para poder aprovechar ese recurso fruto de la selva, ese recurso huevo de las tortugas en su tiempo, ese recurso carne de la selva, ¿no? Entonces, de esa manera se movía y era equilibrado, no podían cazar más o no cazaban más de lo que ellos podían consumir. Y eso también daba relación a lo que estaban las deidades entonces. Cada recurso, llámese árbol, llámese agua, llámese viento, llámese peces o llámese animales, tenía un dios. En el idioma tacana se lo llama como el Hichi. Entonces, si es que yo hacía abuso de algún recurso, la gente decía que
el Dios del agua me va a castigar porque estoy echando a perder el agua, estoy contaminando ese recurso agua. Si yo cazaba por demás, el Dios del animal me va a venir y me va a castigar. Entonces, todo puede ser equilibrado. De esa manera se puede lograr. ¿Cómo hacerlo económico? El trueque. No había moneda, no había recurso económico, no había dinero, nada. El trueque. Yo te doy eso, tú me das esto. Yo te doy arroz, tú me das plátano. Yo te doy aceite, tú me das azúcar. O tú me das el dulce, ¿no? De esa manera se daba lo que ahora tal vez no se pueda llegar al trueque, pero de la manera de que los recursos que se generan se queden la mayor parte para las comunidades, sino que vengan empresarios y se lo lleven todo el recurso económico para otro lado. Yo creo que se puede hacer eso. Ahora, propuestas. Podemos ver la manera de que la producción agropecuaria esté pues supervisada por especialistas. Muchas veces las comunidades no tienen esa mirada profesional para poder cultivar, cuándo se cultiva, cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo se procesa, etcétera, para poder adelante cosechar y de alguna manera subsistir de su propia producción. En los pueblos se puede hacer la agropecuaria urbana o la agricultura urbana, ¿no? Que les ayudaría a vivir bien. Recuperar el amor a la naturaleza. Normas que apoyen a la inversión local. Pues de esa manera vamos a lograr. Y también otro por la zonificación urbana. En estos pueblos que están emergiendo. Por área. Área de comercial, ¿no? Área de esparcimiento en áreas verdes. Área de la terminal, ¿no? Pues de esa manera vamos a lograr que en el futuro se logre la congestión o los problemas que hemos visto en la primera diapositiva. También una buena medida puede ser la zonificación urbana en estos pueblos. Comentario. Mayor difusión de los ODS, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la sociedad, pues en las comunidades, vemos cómo llegamos allá, mediante boletines, mediante afiches, calendarios, charlas, no sé, ¿no? Podemos hacer. Los ODS deben ser incluidos también en la currícula académica. En el colegio, en las escuelas, universidades, institutos, etcétera, ve la manera de que los ODS o un conjunto de ODS sea involucrado de manera transversal en la currícula académica. Los gobiernos municipales deben implementar unidades al respecto. Unidades, no con el nombre tal vez de ODS, pero que esas unidades que se va a implementar tengan por debajo o el objetivo de poder, digamos, manejar en base a estos ODS y en un futuro, 2030, poder ya alcanzarlo, ¿no? Para la sociedad de esa población urbana. Buscar la manera de promover, incentivar y luego normar el cumplimiento de estos ODS. No lo vemos, primeramente incentivemos a que se cumplan. Incentivamos con premios, con obras, etcétera, y luego normamos para que se pueda cumplir. Eso es mi comentario al respecto. Yo con esto quiero agradecer a todos quienes me han escuchado, sinceramente. Otra vez, muchas gracias, estimados. Les mando un saludo desde Bolivia. Gracias para todos.